Vamos a ver algunos ajustes finos. Vamos a empezar a hacer el algoritmo general. Vamos a ver algunas configuraciones adicionales o cuestiones que tenemos que analizar en forma más detallada. Nosotros dijimos que, ¿se acuerdan que mostrábamos en la clase anterior qué pasaba cuando fallaba un enlace o inclusive un bridge entero que se caía y se recalculaba? La pregunta es, ¿un bridge puede detectar que un vecino se cayó porque se desactivó el enlace, por así decirlo? Pero también puede pasar que dejó de funcionar el dispositivo. ¿Esto en qué se va a traducir? ¿Qué va a dejar de llegar? Le van a dejar de llegar el PDU fresca. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que esperar un bridge para declarar al vecino caído? ¿Se entiende? O sea, si yo sé que las PDU llegan cada 2 segundos, ¿cuánto tengo que esperar? ¿Sí? Bueno, para ese se agrega un temporizador adicional que se llama Max Age, que es de 20 segundos, por defecto. Ustedes lo pueden cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen que haber llegado 5 BPDUs hasta que un bridge declare al vecino caído. Si se cae el enlace, se detecta en el momento. Pero si el dispositivo de todo funciona, a veces el enlace queda activo. Con lo cual el bridge no sabe si está desconectado o no del otro lado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, nosotros agregamos un temporizador inicial que es de Max Age. Edad máxima, o sea, el tiempo máximo que yo puedo esperar para declarar a un vecino caído. Si pasa Max Age segundos y yo no recibo BPDU nueva, ¿qué hace el bridge ese? Hace como si nunca hubiera escuchado ese mensaje de configuración y recalcula de nuevo el span. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos mostrado en nuestro gráfico? Cuando se cae el enlace, en este caso cuando vence el Max Age, el bridge lo que hace es recalcular el algoritmo como si ese enlace nunca hubiera existido, como si ese mensaje de configuración nunca hubiera llegado. Y en función de eso, bueno, abrirá un puerto, cerrará otro. ¿Está? ¿Se entiende esto? Pregunta 2. ¿Cada cuánto tiempo se debe intercambiar BPDU? Esto es como el saludo que hay entre los bridges para ir sincronizándose. También es un parámetro, es un temporizador que por defecto está fijado en 2 segundos, también lo pueden cambiar, y se llama Hello Time. ¿Sí? No necesita más explicación, calculo yo, se entiende, este es el tiempo por el cual se genera la BPDU. Además de eso, a cada BPDU se le asigna una etiqueta, ¿no es cierto?, que se llama Message Age. No confundir con Max Age. Esto no es un temporizador, sino que es un mensaje que indica qué edad tiene esta BPDU, cuántos segundos hace que se generó. ¿Alguien se da una idea para qué puede servir esto? Cuando se recibe un mensaje, saber si es nuevo o si es algo viejo o transmitido. Sí, está bien. Puede ser, pero hay un contexto en el cual es más útil. Vamos a ver si lo podemos explicar. Supóngase que yo tengo una topología con bridge que está conectada, está funcionando, y yo agrego un bridge nuevo acá. ¿Sí? Esto se está mandando el mensaje de configuración. Da la casualidad que este enlace hace 17 segundos que no recibe BPDU. O sea, el temporizador Max Age ya está en 17. ¿Sí? Se enciende este bridge, manda su mensaje de configuración y este tiene que contestarle. Pero acá viene la pregunta. Si él contesta con un mensaje y este inicia su Max Age, va a esperar 20 segundos por algo que es en realidad un poquito más viejo. Si él arranca con el temporizador común, va a esperar 20 segundos por algo que en realidad tiene 17 segundos de antigüedad, por así decirlo. Sería bueno que este se sincronice también con ese mensaje de edad, de manera tal que si ve ese temporizador automáticamente recalcula y converge más rápidamente. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Volvemos para atrás. A ver si lo podemos verificar de atrás para adelante. Este bridge se enciende.
este tiene que mandarle un mensaje de configuración. Ahora él tiene un mensaje de configuración viejo. Si le manda el mensaje de configuración normal, este va a recibir el mensaje de configuración, va a iniciar su temporizador Max Age y va a esperar 20 segundos hasta que ese mensaje cambie. Sin embargo, ese mensaje que le está mandando este bridge, él sabe que ese mensaje es viejo, que tiene ya 7 segundos, por ejemplo, por decir algo. ¿No le parece claro que sería bueno que el bridge le indique, mira, esta es la configuración que tengo, pero ojo, esta configuración tiene 17 segundos de antigüedad ya. Iniciar y arrancar el temporizador con eso, de manera que los temporizadores están sincronizados. Porque si no va a ser primero este, se va a reconfigurar, este no va a hacer nada. Y siempre que hay una reconfiguración en el spanning tree pueden pasar dos cosas: pérdidas temporales de conectividad o bucles temporales. Pregunta: ¿qué es peor? ¿Que la topología se quede un rato desconectada o que se abran bucles? Nada es peor en una topología con bridge que un bucle. El bucle es lo peor que hay. Porque con un bucle se produce proliferación de trama. Entonces, todo lo que hacen los bridge es para evitar los bucles. Piensen ustedes, es preferible que haya, a ver, cuando se reconfigura la topología porque hubo un fallo en algún enlace o en algún bridge, es normal que en ese sentido yo tenga una pérdida temporaria de conectividad hasta que se reconfigure la topología. Eso es algo entendible, por así decirlo. Yo estoy en la red de producción, se produce un corte, es razonable que la red espere unos segundos hasta que vuelva a estar totalmente conectada. Versus que durante ese tiempo se genera una proliferación de trama que después no la puedo sacar más. Se ve que me puede llevar al colapso de la red. Si en ese momento hay una aplicación que está generando muchas tramas, y yo durante este tiempo genero un bucle acá por decir algo, ¿sí? Porque cuando este no tiene el temporizador, no sabe lo que va a pasar en el momento de la reconfiguración, entonces esto es peor que cualquier cosa. Para eso, ¿se entiende? Sí. ¿No? Creo que no queda claro. No, sí, es lo que yo puedo decir, lo que yo entendí. Sí, cuando como que sincroniza el max Age, ¿no? O sea, cuando llega la trama que tiene 17 segundos, le pone 17 segundos. Exacto, esa es la idea. Para que no se desconecte el otro y genere un bucle. Ni más ni menos, claro. Es para que los dos temporizadores de max Age estén sincronizados. O sea, que este esté sincronizado para el resto de la topología. ¿Está? Porque si no arranca con una diferencia de tiempo. Por ahí este se va a reconfigurar y este va a estar esperando todavía. Y en ese momento se pueden producir bucles, que es lo que no queremos evitar. ¿Se entiende? ¿Todo lo ven claro? Bien. Vamos a seguir haciendo algunos ajustes finos. Supóngase que se produce, seguimos con nuestro ejemplo, este es el bridge raíz, ¿no? Supóngase que se produce aquí en la mitad derecha del árbol, digamos, se produce un cambio de la configuración. Esto que está acá se cae, por decir algo, se habilita este enlace, ¿sí? ¿Está? De nuevo, piensen. Cuando se habilita un nuevo enlace, pueden pasar determinadas cosas. Puede haber pérdida de conexión temporaria o puede haber bucle temporario, ¿sí? Cuando se produce este cambio topológico, probablemente esta mitad que está acá no se va a enterar de eso, ¿sí? Sí se va a enterar, quizás estos bridges que están acá en esta zona, probablemente se van a enterar estos que están acá. Pregunto, ¿les parece que tiene sentido que nosotros avisemos al resto de la topología que hubo un cambio en la topología o no? Sí. ¿Por qué tiene sentido? ¿Cuál es la idea? Porque si no, el host que esté conectado en algún otro lado van a querer mandar a... Por el camino no es monta. Por un lado, puede pasar esto. Por ejemplo, en realidad puede pasar que como parte de la reconfiguración no se abra este, sino que se enganche este. Y este bridge que tenía a estas estaciones de este lado nos va a aparecer a tener de este lado.
puede pasar eso. ¿Se entiende lo que digo? Si pasa esto, ¿cómo se enteran los otros? Porque al tener a este lado, va a tener este, va a tener todo este subárbol. Puede pasar una parte entera del subárbol del otro lado, dependiendo de la topología, ¿sí? O sea, el bit que las tenía la estación de este lado, la va a pasar a tener asociado a otro puerto. Por eso yo le explicaba hoy lo de la tabla, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales sería interesante que haya algún mecanismo de notificación, ¿sí? Cuando hay un cambio en la topología, ¿qué pueden hacer los bridge para adaptarse más rápidamente a este nuevo entorno donde las estaciones pueden haber cambiado de lugar? ¿Sí? Sin que ellos se den, porque fíjense de nuevo, estos bridge no se enteran de lo que pasa acá. Entonces, en función de que haya una notificación, ¿qué pueden hacer los bridge? ¿Qué les parece a ustedes para adaptarse a este escenario donde las estaciones están en otro puerto? ¿Qué podrían hacer? Teniendo en cuenta esto que está acá. Un relojito. Volver a, o sea, hacer lo que habíamos visto en la clase pasada, que era volver a armar todas las árboles, o sea, las tablas. El árbol va a reconfigurarse. El árbol se reconfigura solo, por lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Los enlaces entre los bridges. Pero pregunto, si como consecuencia de esto, las tablas de estaciones pueden quedar en un estado inconsistente, ¿qué podría hacer el bridge? Vencer todos los bloques. Exactamente. El bridge podría vencer todo. Una solución, digamos, así radical sería borrar la tabla. Eso podría ser. Cuando hay un cambio de configuración, nosotros decimos, che, cuando alguien modificó algo, borremos toda la tabla de estaciones y aprendemos nuevo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le parece a usted con este enfoque? Se sobrecarga mucho. Sí, por allá, a ver por qué se sobrecarga. Porque todos van a querer intentar conectarse y se van a mandar todos los mensajes de configuración No, acá no es tanto los mensajes de configuración, sino el tráfico de usuario. Piensen en las estaciones. Acuérdense que todo esto nosotros estamos graficando solo los enlaces entre bridge, pero atrás de todo están las estaciones que son las que están generando tráfico, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tráfico del usuario? Claro, vamos a penalizar todo. Las estaciones estaban trabajando bien, digamos, donde estaban bien, las tablas estaban bien aprendidas, digamos, van a ser perjudicadas, ¿cierto? Entonces, yo puedo establecer una actitud intermedia. Puedo decir, uso un tiempo de caché corto para cuando el árbol se está reconfigurando. Y cuando el árbol se reconfiguró, paso a usar el tiempo de caché normal. O sea, acá hay otro parámetro que hay que configurar en cada uno de los bridges. En condiciones normales, las entradas en la tabla expiran cada, no sé, un par de minutos, por decir algo. Cuando se está reconfigurando, puedo bajar ese valor a, no sé, 30 segundos, por decir algo. ¿Sí? Entonces, si una estación no mandó nada en 30 segundos y estoy reconfigurando, es probable que haya pasado otro puerto. Entonces la borro de la tabla. ¿Se entiende entonces? El mecanismo de notificación permite que los bridges puedan seleccionar los tiempos de caché corto cuando se está reconfigurando y cuando dejó de reconfigurarse pasan a usar los tiempos de caché largo. Para las estaciones, recuerden que esto influye en el tráfico de los usuarios. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? Bien. Esto influye en la decisión que tienen que tomar los bridges de abrir los puertos o esperar. Básicamente, cuando hay un cambio de topología, un bridge tiene que pasar a bloquear los puertos que estaban hablando o pasar a forwarding puertos que estaban bloqueados. ¿Sí? Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál decisión es más peligrosa? ¿Cerrar un puerto que estaba transmitiendo o abrir un puerto que estaba bloqueado? Abrir un puerto que estaba bloqueado por las mismas razones que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Siempre, acuérdense que lo único que puede causar conectividad extra es abrir un puerto. Si yo cierro un puerto no puedo generar un bucle.
No hay forma, porque la topología estaba totalmente conectada con una conexión, un árbol mínimo de conexión. Si yo corto un enlace, corto el árbol. Ahora, si yo abro el enlace, puedo generar un bucle. Entonces, nada es más peligroso que un bucle en esta topología. Lo repetimos. Y la forma de generar un bucle es abriendo un nuevo puerto. Entonces, los bridges se cuidan mucho de abrir un nuevo puerto. Bueno, esto lo comentamos. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo espero? Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Perdón. Agregamos un nuevo temporizador que es el forward delay. El forward delay es tiempo que yo espero antes de abrir un puerto que estaba bloqueado. Si como consecuencia de la reconfiguración del spanning tree yo tengo que cerrar un puerto, lo cierro de forma inmediata. Si tengo que abrirlo, lo dejo esperando un determinado tiempo, ¿sí? Que es forward delay, o sea, demora para empezar a transmitir. En realidad el forward delay está compuesto de dos tiempos, que es un tiempo de listening y un tiempo de learning. En el primer tiempo se usan dos forward delay, ¿sí? El estándar pide eso. Un primer forward delay es para el estado de listening. El bridge no hace nada con el puerto que recién abrió, ni siquiera escucha BPDUs, ni manda BPDU por ahí, no hace nada, escucha nada más. La idea es que durante esos 15 segundos se estabilice, por así decirlo, el nuevo enlace. Pero desde ya que el tráfico usuario no recibe y tampoco recibe BPDUs. Pasado ese tiempo, entra a jugar un nuevo forward delay, que es el tiempo de learning. Durante este tiempo, el bridge recibe BPDUs, recibe tramas de los usuarios, puebla, digamos, la tabla de caché, pero no reenvía el tráfico de los usuarios, sino que va armando la tabla, ¿sí? Va actualizando la tabla con las estaciones que va a utilizar. Y después, si una vez que pasaron los dos tiempos, abre el puerto y transmite en forma completa. Bueno, dijimos entonces que durante el tiempo de configuración se modifican los tiempos de caché. Queda por comentar nada más cómo notifican los bridges del cambio de topología. Los bridges van a usar el mismo mecanismo que tienen, que es la BPDU, y van a incorporar una banderita, un bit que está prendido cuando hay un cambio de topología, topology change. Entonces los bridges prenden esa banderita y mandan todos los mensajes que van al bridge raíz con el bit TC prendido, ¿sí? Entonces, que detectó un cambio de la topología, por su puerto raíz empieza a mandar mensajes de topology change, ¿sí? Recibe el mensaje de y manda con el bit TC prendido, hasta que llega al raíz. El raíz manda hacia abajo un topology change acknowledgement para dejar sin efecto esa notificación topológica, y él empieza a mandar TC por todos los puertos. Un par de rondas de TC para informarle a todos los bridges que hubo cambio de la topología. Entonces, cuando los bridges reciben un TC desde el puerto raíz, lo reenvían hacia la parte de abajo. Fíjense que no avisa hacia abajo. Avisa al raíz. El raíz acusa recibo y después manda TC. ¿Sí? Manda TC a todos los bridges de todos los puertos. Pasamos un par de rondas de actualizaciones de TC. El bridge raíz sí no manda más con TC. De manera tal vez está listo para otro posible cambio topológico. De nuevo, ¿qué tienen que hacer los bridges cuando reciben un mensaje con el bit TC prendido? ¿Qué tienen que hacer? ¿Actualizan su tabla? Sí. Usan el tiempo de caché corto. Acuérdense, todo el objetivo de este mensaje TC es que los bridges utilicen el tiempo de caché corto. ¿Sí? ¿Se entiende? Para que dejen expirar las entradas de la tabla de estaciones más rápidamente. Cuando la topología convergió, pueden empezar a usar los tiempos de caché largos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá?
¿Quieren que prendamos el ventilador del aire también? Bueno, vamos a definir cuáles son los parámetros globales. Los parámetros globales son tres: hello time, que ya lo comentamos, match age y forward delay. ¿Sí? Estos tres parámetros se denominan parámetros globales. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la idea? Porque se comparte con todo. ¿Por qué tiene que estar compartido con todos? Para sincronizar. Y sí, porque ¿qué pasa si uno tiene un hello time de 2 segundos, el otro de 5, el otro un forward delay de 10, el otro de 20? Una ensalada. Entonces, estos parámetros tienen que ser sincronizados entre todos los bridges. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué mecanismo se utilizará para sincronizar? No, en realidad podemos usar lo mismo que venimos usando hasta acá, la BPDU. Fíjense que la BPDU, además de mandarle los tres campos estos que eran Root ID, Costo y Bridge ID, le agregamos los bits TC, TCA, y ya que estamos le metemos también los parámetros globales. ¿Sí? La idea es, los parámetros globales, hay dos caminos. Uno podría ser el administrador que se pone a escribir los parámetros globales en todos los bridges de la topología. Pero en realidad, si vos sabes que el raíz está mandando permanentemente mensajes y podés configurarlo en el raíz nada más, ¿no es cierto? Y que el raíz los difunda, por así decirlo, en toda la topología. Si cambia el bridge raíz y el otro bridge raíz tiene un set distinto de parámetros, se empezarán a usar esos parámetros. ¿Está? Si yo no me di cuenta y el bridge que asume como raíz tenía los parámetros 2, 17 y 14, se empezarán a usar esos valores. De más está decir que si yo quiero y tengo que configurar un spanning tree con determinados valores y los quiero modificar, los modifico en el raíz y listo. ¿Está? Sé que esto está todo sincronizado. Bueno, lo que comentábamos. Por eso, esa es la importancia de los parámetros globales. Los parámetros globales tienen efecto en cómo el funcionamiento del spanning tree en esa topología específica. Finalmente, estos parámetros pueden y deben ser configurados por el administrador según la topología específica. Estos son valores por defecto y normalmente vienen preconfigurados en el dispositivo. Si ustedes compran uno y no le tocan nada, arrancan con estos valores que funcionan razonablemente bien. Ahora, si ustedes tienen una topología específica donde hay cuestiones adicionales a tener en cuenta, mucha cantidad de bridges o muy poca, en los cuales el forward delay es muy alto, match delay es muy chico, qué sé yo, ustedes tienen que configurar. De hecho, una de las tareas del administrador es verificar estos parámetros para el buen funcionamiento de la red. Bien. Acá una pregunta surgió la vez pasada, ¿se acuerdan? Que los bridges tienen una dirección MAC asociada. Si yo tengo un bridge que compré hace 15 años y uno que compré ahora, las chances son que el que compré hace 15 años tenga una MAC más chica por la forma en la cual se asigna el MAC. ¿Se acuerdan que estaba el LOWI y el número de secuencia? Normalmente los números más viejos van a ser más chicos, van a ser equipos más viejos. Si yo dejo todo como está, ¿cuál va a ser elegido? El más viejo. Si yo quiero influir en la selección de los bridges, yo tengo que cambiar la prioridad. La prioridad son dos octetos que van delante de la dirección MAC. Si ustedes me recuerdan cuántos octetos tenía la dirección MAC. 6 octetos. Yo le agrego dos más, o sea, la dirección del bridge raíz en realidad va a ser de 8 octetos. 2 octetos de prioridad y los otros 6 octetos de la dirección MAC. ¿Cuál es la idea? Que yo puedo influir en estos 2 octetos que están adelante. Si les puedo cambiar la prioridad, entonces bajo la prioridad del bridge que quiero que sea raíz. ¿Está? ¿Se entiende? Esa prioridad viaja obviamente en la BPD. La prioridad se... Aclararle que no es la MAC de ninguno de los puertos en el caso de ser multipuerto, sino de canónica. No, claro, sí, estamos de acuerdo que el switch tiene una MAC que es la que usa en el spanning tree. Adicionalmente, algunos dispositivos pueden tener una MAC por puerto, pero hay una MAC que es la MAC con la cual escucha o envía el bridge. Ustedes pueden y deben configurar también eso. ¿Cuál es la MAC?
la Mac por defecto o pueden usar una de las Mac que están disponibles como quieran. ¿Sí? Normalmente hay una sola Mac que es la Mac del dispositivo. Recuerden ustedes también que el bridge normalmente recibe todo tráfico intermedio. Hay muy pocos mensajes dirigidos a él. Piensen en esto. Van a ver ustedes ahora que ni siquiera las BPU van dirigidas al bridge. Las BPU van dirigidas a una dirección de multicast específica que escuchan todos los bridge. Muy pocos mensajes van dirigidos al bridge. ¿Sí? Salvo algún mensaje de configuración, a veces los que tienen configuración por HTTP o por SNMP, un protocolo que vamos a estudiar. Cuando ustedes entran a configurar por, digamos, o por línea de comando o por una página web, ahí sí se están comunicando con el dispositivo, pero la mayoría de las veces el tráfico pasa por el dispositivo. Bueno. Finalmente, como dijimos, estos son todos refinamientos. ¿Qué pasa si yo un determinado bridge lo quiero conectar con dos puertos a la misma LAN? Acá se va a producir un bucle. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos? Que si yo conecto dos puertos a una LAN, ahí estoy armando un bucle. ¿Sí? Bueno, para evitar esto y para que les parezca no pierda generalidad, además del root ID, costo y bridge ID va port ID. De manera tal de que yo conecto dos puertos a la misma LAN y se bloquea el spanning tree en uno de los dos puertos. Obviamente, ¿cuál? El menor. De nuevo, si yo pongo el 1 y el 10 y quiero que se bloquee el 1, ¿qué hago? Modifico la prioridad del puerto. El puerto tiene prioridad. ¿Sí? ¿Se entiende para qué sirve esto? ¿Por qué puedo querer tener dos puertos en una misma LAN? Por la misma razón que tengo dos conexiones de los dispositivos, por redundancia. ¿Sí? Finalmente, ¿cómo distribuyo la BPDU? Mediante una dirección multicast a todos los bridge con un DSAP y un SSAP conocidos. ¿Está? Entonces los bridge ni siquiera van con esa comunicación multicast, dirigida a todos los bridge. Bien. Otra cosa interesante que vamos a mencionar es la siguiente. Vamos a hacer una referencia nada más y lo retomamos enseguida cuando veamos bien. Una función que me permite el bridge es el de filtrado. Piensen en esto. Yo tengo un bridge como el de la imagen con 7 puertos y este dispositivo está tomando tramas por un puerto y reenviándolas por el otro. ¿En función de qué? De una tabla que dice, para la estación que está en el puerto tal, lo saco por ese puerto. ¿Sí? Pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le agrego a este dispositivo en su tabla? Voy a borrar esto. En la tabla tengo dirección de destino puerto, ¿no? Dirección A, puerto 1, dirección C, puerto 3. Además, le agrego una verificación por sí o por no. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo empezar a decidir si reenvío o no un puerto basándome no solo en la información de reenvío, sino también en el contenido de la trama. Como yo estoy mirando la trama, ya puedo mirar y decir, pará, pero yo voy a dejar pasar solamente al puerto 3 las comunicaciones que entren por el puerto 1. Entonces yo quiero permitir solamente esta comunicación. Que lo que va que si viene algo del puerto 6 al puerto 3 que no pueda pasar. Yo no podría hacer esto con la tabla de filtrado. ¿Se entiende esto? E inclusive lo podría hacer aún más específico. Podría filtrar por no solo MAC de origen, MAC de destino, sino SAP de origen y SAP de destino, direcciones de capas superiores. ¿Sí? O protocolo, o podría filtrarlo por longitud de la trama, lo que a mí se me ocurra. ¿Lo ven esto? Esto ya empezamos a despegar un poquito. Eso no está específicamente relacionado con el spanning tree, sino con el funcionamiento del dispositivo. El dispositivo empieza a tener funcionalidades distintas. Yo podría implementar el digo filtrado. ¿Para qué? Tener dos LAN, por ejemplo, totalmente separadas. Yo podría tener la LAN
de este lado y la LAN del otro lado. Todo conectado al mismo dispositivo, pero con una función de filtrado. Entonces lo que está acá no va para allá y viceversa. Podría filtrar por MAC, podría filtrar por SAP. ¿Lo ven? Bueno. ¿Sí? ¿Para qué se podría hacer ese filtrado por confidencialidad o por eso? Por funcionalidad, por ejemplo, yo podría... Funcionalidad también, hay alguna relación tangencial, pero en este nivel donde nosotros estamos, básicamente a mí me permite separar una red física en redes lógicas. Entonces yo tengo físicamente el mismo cableado y lógicamente sé que ustedes trabajan en venta y ustedes en contabilidad. Entonces yo me aseguro que nadie en contabilidad encuentra los archivos de venta. A nivel capa 2, arriba pueden hacer lo que quieran. Si tengo cerrado el rack, no hay forma de que ustedes puedan hacer. A menos que físicamente enchufen un cable del otro lado. ¿Se entiende? Y si yo sé que él está trabajando en contabilidad y necesita usar acá, pum, hago un comando, lo habilito a él solo, a esa estación, por esa MAC, por ese puerto, por como fuera. Una buena cuestión de seguridad también, digamos. Seguridad, funcionalidad, sí. Piensen que la economía de costo que implicaría, porque imagínense cuál sería la alternativa. Si yo tengo una vila, no sé qué. La vila se construye por encima de esto, pero si no tuviera la función de filtrado, ¿qué tendría que hacer? Dos cableados distintos, con dos equipos diferentes, y acá puedo tener el mismo equipo y la flexibilidad de filtrarlo. ¿Sí? Bien. Como comentaba el compañero, esto es la base del funcionamiento de lo que son las vilas. Las vilas es una extensión de este concepto de filtrado, que lo vamos a ver enseguida. ¿Se entiende cuál es la idea? Piensa entonces que el dispositivo, yo le puedo agregar inteligencia para que no solo filtre en función de cómo, porque ella está filtrando tramas. No manda las tramas a un puerto que no está asociado. Pero además le puedo agregar otras restricciones basadas en combinaciones de puertos, protocolos, etc. ¿Sí? De nuevo, a medida que vamos avanzando, vamos viendo problemas cada vez más finos, ¿no? En algún punto, cuando yo voy integrando la funcionalidad de los bridge, me aparece el concepto de half bridge. El half bridge es, en inglés, medio puente. La idea ¿cuál es? Yo puedo extender el concepto y el bridge no necesariamente me tiene que conectar segmentos de la misma tecnología de LAN, sino de tecnologías distintas. Yo podría tener en un lado una red 802.3 con un bridge que conecta a una 802.5. Entonces, conceptualmente tengo dos half bridge, digamos, dos mitades, a veces unidas por un enlace de otra tecnología, un enlace serial, un enlace HDC, un enlace ATM, ¿no es cierto? Y dos medios bridge. De manera que hay un bridge, la mitad un bridge de un lado, la mitad un bridge del otro lado. Yo debería configurar ese enlace intermedio para que pueda mandar tramas por ahí. ¿Se entiende esto? Le digo esto porque acá se empieza a confundir con lo que es un router. Si yo tengo un bridge con dos mitades y un enlace sería la mitad del bridge está en Cataratas de Nivel Azul y la mitad está acá, y estoy conectando las LAN, es una forma de conectar LAN también, el half bridge. No es el escenario más común. El escenario más común, por ejemplo, es que sí se ve, es cuando yo quiero conectar una wireless a una red cableada. Ahí aparece el concepto de half bridge, porque el dispositivo tiene una pata en la LAN y una pata en la wireless. Entonces hay cuestiones que hay que resolver, ¿no? Estas son ya extensiones del concepto de una LAN. No todos los segmentos conectados son del mismo tipo, lo comentamos. Y hay varios escenarios usados, ¿no? Wireless, ADSL también es un candidato a half bridge, pues yo tengo la mitad una LAN de un lado y la mitad de la LAN del lado del proveedor. Ese también es un concepto de half bridge. Bien, finalmente este es el mensaje de configuración, la famosa PPDU de la cual estuvimos hablando. Fíjense, vamos a mirar a ver si podemos identificar todos los campos, las funcionalidades que estuvimos hablando.
Lo primero que vamos a mirar qué es. ¿Están root ID, cost, bridge ID o no? ¿Están acá? Root ID, costo, bridge ID. Fíjense lo que les comentaba. Root ID y bridge ID va a la MAC más los dos objetos del campo prioridad. ¿Sí? El campo costo tiene una extensión de 4 octetos. Vamos a mirar qué va ahí adentro. En principio, ¿qué iría acá? La cantidad de saltos hasta la raíz. Van a ver ustedes que en realidad no va eso, sino otra información un poquito más detallada. También está el port ID. ¿Qué son estos tres que están acá? Los parámetros globales. Max age, hello time y forward delay. Estos son los que mandan, que se configuran en la raíz. Está el message age, lo que comentamos, ¿se acuerdan de aquello? Para que se sincronice un hello. Fíjense, todo esto que está acá no se usa, está todo en 0, con excepción de el bit más significativo y el menos significativo del quinto octeto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son esos TC y TCA? Son los flags, las banderitas de cambio de topología y notificación de cambio de topología. ¿Está? Fíjense que acá está plasmado todo lo que estuvimos viendo. Esto es lo que estuvimos analizando, como les comentaba. Esto es lo más importante. El resto del mensaje no se usa. El campo costo. Inicialmente iba el costo de la cantidad de saldos, pero después se pusieron a ver y en realidad yo podría codificar en el costo el ancho de banda de los enlaces. Yo podría ir agregándole un costo mayor a los enlaces que tienen un menor ancho de banda. Entonces, con esta idea, en el año 98 se hizo una modificación con la cual, en el año 98 se hizo una modificación por la cual un enlace de 10 MB tiene un costo 100, el enlace de 10 GB tiene costo 4, 100 MB 19, etcétera, etcétera, de manera tal de acomodar las velocidades más comunes. ¿Cuál es la idea? Que cuando un bridge tenga que seleccionar un camino, un costo, elija el de mayor ancho de banda, básicamente. Como las distancias son tan cortas, los retardos son más o menos iguales, así que lo que manda acá es el ancho de banda, ¿no? Como probablemente se agreguen velocidades mayores, se pasó esta tabla a lo que es el spanning tree para el año 2001 actualizado, ¿no? Obviamente en espera de velocidades mayores de este. ¿Se entiende esto? Esto es bastante básico. Lo que antes poníamos costo 1, 2, 3, en realidad era una combinación de los costos de los enlaces. Acá tienen una captura de Wireshark. No sé si ya le dieron el... Afuera, ¿no? Ah, bien, bien. Bueno, ¿alguien conoce lo que es el Wireshark? El Wireshark es un paquete de captura, básicamente, de tramas y de decodificación. ¿Sí? Si ustedes capturan una trama con el Wireshark, van a ver algo así. Una trama Ethernet que encapsula una LLC. Esto inmediatamente me está dando ya una trama 802.3. Porque acuérdense que el 802.3 encapsula una LLC, con lo cual no tiene campo tipo, sino campo longitud. Recuérdense bien eso, ¿no? El DSAP y el SSAP es el mismo, es el de los bridge. Acuérdense, comando respuesta, 0 es un comando, individual o grupal, una dirección individual. Al number de information, ¿se acuerdan que esta habíamos dicho que era la trama que se usaba en la LLC? Y acá todos los campos de la BPDU. Fíjense, root ID, bridge ID, fíjense qué particularidad hay acá entre la root y la bridge ID. Es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Es el raíz, exacto. La prioridad, la marcada del bridge, que es lo mismo que está acá. En este caso, fíjense, te dejó la prioridad por defecto. La prioridad por defecto es 32768, que es en binario y en hexadecimal. Ese número ustedes lo pueden poner más abajo, más arriba para justamente modificar. Si usted lo deja como está, todos los bits tienen la misma prioridad y entonces se resuelven por mano. Y bueno, port ID, message age, max age, hello time, forward delay. Después relleno de 8 octetos. ¿Por qué? Porque nos llega a los 64. Entonces
se rellena con 8 más los 38 de los datos más los encabezados, llega a 264. Y finalmente el CDS. Esta es un BPDU capturado de un enlace. ¿Duda hasta acá? Bueno, para resumir lo que son los bridge, los dispositivos de store and forward, acuérdense eso, el bridge toma toda la trama completa y la retransmite. Maneja una tabla de estaciones, la tabla es dinámica, aprende solo, de allí viene el nombre de Learning Bridge. Tiene buffers para acomodar los paquetes entrantes, tiene temporizadores de estaciones. Conecta el segmento de LAN en forma transparente. Ustedes no tienen forma de saber si hay o no un bridge en una topología. Es algo que pinchen acá y escuchen las BPDU, ¿sí? Pero si ustedes no deberían enterarse que hay bridge. No hay mapas que configurar, no hay topologías que armar, cosas raras que aparecen al final así, no. Esto es transparente. Ustedes no se enteran que está ahí. De hecho, los otros bridge no saben dónde están ubicados el resto, ¿sí? Acuérdense, nosotros incorporamos estos dispositivos para reducir los dominios de colisión, para dividirlo. Acuérdense que cuando a medida que agregamos estaciones a una LAN, empieza a aumentar la cantidad de colisiones, ¿sí? Entonces la idea es que con estos dispositivos nosotros filtramos la colisión. Pero transmitimos solo las tramas, las colisiones quedan del lado del segmento. Permiten redundancia de enlaces, configurándolos mediante el spanning tree. Son independientes los protocolos de capas superiores. Esto no importa lo que ustedes usen arriba. Eso, al ser tramas de Ethernet, se manejan a nivel de enlace y son transparentes también en los protocolos de capas superiores. Esto es lo bello de la separación en capas de los protocolos. Ustedes pueden armar un dispositivo, una tecnología, el spanning tree, con los temporizadores, con todo, y no preocuparse de lo que viene arriba. No les interesa para nada. De hecho, esto puede estar conviviendo con esquemas de ruteo, con protocolo cliente-servidor, con seguridad, con lo que ustedes se imaginen. Como todas las cosas, viene a un precio. Aumentan la latencia y el tiempo de vida de las tramas. A ver, ¿por qué esto? Efectivamente, la característica de store and forward del dispositivo hace que inmediatamente aumente la latencia. Si usted pregunta, si usted tiene una trama de 1500 bytes y tiene que pasar por 5 segmentos de bridge, ¿cuánto tiempo va a demorar? ¿Qué les parece a ustedes? Si la trama demora, digamos, 100 milisegundos, ¿cuánto va a demorar esa trama de 1500 bytes en propagarse por los 5 enlaces? ¿5 enlaces? 5 de Exactamente, tengo que transmitir 5 veces la misma trama. O sea, para todos los efectos estoy transmitiendo 5 veces la misma trama. Es así, se quintuplica en este caso. Aumenta el retardo, aumenta el tiempo de vida de las tramas. Acá ya empezamos a, esto que dijimos que era transparente en las capas superiores ya no empieza a ser tanto, porque las LAN, muchas aplicaciones LAN están acostumbradas a esto. Si yo las uso en esto, y cosas raras pueden empezar a aparecer, ¿sí? Si yo una aplicación que está configurada, digamos, acostumbrada o hecha para funcionar en esta topología, yo la estoy llevando acá. Hay cosas que pueden fallar, entre eso, por ejemplo, la latencia de las tramas, por ejemplo. Aumentan los porcentajes de pérdida, de error, duplicación, desordenados. Es obvio esto, ¿no? Cuando yo tengo que transferir 5 veces la misma trama, mi bit error rate se multiplica por 5. Esto es básico, digamos. Además de eso, aumenta la tasa de errores. Aumenta también por una cuestión un tanto que pasa desapercibida. Puede haber errores tanto en la transmisión como en el cómputo de los dispositivos. Por eso muchas veces en los dispositivos se usan
memoria con corrección de errores, con código de corrección de errores, para evitar justamente esto, porque una trama se puede corromper también en una memoria, en un dispositivo. Es mucho más infrecuente que se produzca como un error de propagación, pero se puede producir. Eso aumenta también. En miles de millones de tramas, este error empieza a ser importante. Pueden llegar tramas duplicadas, pueden llegar tramas desordenadas, cosas que en este escenario eran imposibles. ¿Cómo va a llegar dos tramas desordenadas? Que no hay forma física. Acá sí. ¿Sí? Empiezan a aparecer estas cosas. Bueno, la probabilidad de que lo hemos comentado. Y aparecen cuestiones relacionadas específicamente con los half-bridge, que es, pueden ocurrir conversiones de tramas no deseadas. Cuando yo digo esto que conecto dos segmentos de LAN, los dos segmentos de LAN pueden tener longitudes distintas, formatos diferentes. Pueden ocurrir conversiones de tramas no deseadas cuando yo paso de una tecnología LAN a otra. Puede ser longitudes diferentes, puede haber información específica de la trama que se pierde. Van a ver ustedes que, por ejemplo, cuando ustedes conectan una red LAN con una red wireless, hay campos de la red wireless que no se pueden trasladar a la LAN, porque tiene campos diferentes. Es un protocolo de control de acceso con información que no está disponible. Son cosas que a veces son importantes, a veces no. Y en particular puede haber tamaños máximos de tramas distintas. Imagínense que es un half bridge si recibe una trama con un tamaño mayor que la LAN de salida. La tiene que descartar, no puede hacer otra cosa. Y encima descarte no notifica nada al origen. El origen se puede pasar mandando tramas máximas que nunca va a pasar por ese enlace. ¿No lo puedo adaptar? A nivel enlace no. A nivel enlace no. Ahí está el administrador de la red que se da cuenta, esto yo estudié en red y esto puede ser la conversión al tamaño de trama. Esto obviamente pueden aparecer en los logs de los dispositivos, pero así como está, nadie se entera. ¿El tamaño máximo de trama lo desfase también directamente? No, bueno, ese puede ser un ejemplo. ¿Sí? La trama mínima perdón, esa es trama mínima, no máxima. La trama máxima, acá estamos hablando del problema de tramas máximas. ¿Sí? La trama máxima pasar una de 64 a 640 no sería tanto problema. ¿Sí? El problema es qué pasa si vos recibís una trama, por decirte, de 5000 bytes. Token Ray, por ejemplo, usa una trama de 5000 bytes. En una red de 1500 no lo pueden hacer. ¿Está? Entonces ese es un problema. Bien, ¿dudas hasta acá? Bueno. Además de eso tenemos algunas otras cositas que ya nos empiezan a introducir en el siguiente tema. El cuello de botella en realidad, o mejor dicho, el factor que básicamente acá nadie me hizo la pregunta mágica es si existen los bridge o no. Nadie se le pasó. En realidad los bridge existieron al comienzo como dispositivo en sí, pero realmente fueron absorbidos por un dispositivo más evolucionado, por los switches, que son los que estamos por empezar a ver. Lo interesante es analizar por qué pasó eso. Cuando empezaron a usar los bridge son dispositivos al comienzo, básicamente piensa usted en una computadora de propósitos generales con varias tarjetas de red. Entonces, la capacidad de procesamiento del buffer y todo ese equipo era bastante limitada, ¿sí? Entonces, el rendimiento básicamente del equipo dependerá de su potencia. Y esos equipos eran bastante subdimensionados, por así decirlo. ¿Se entiende? O sea, eran dispositivos, CPU de propósitos generales. Piensa en la CPU Z80, un procesador como mucho 16 bits, o sea, que confrontaba un tráfico de viejo 100 megabits por segundo. ¿El hub sería una tecnología anterior? Sí, el hub anterior, el bridge, puede aparecer en el switch. Como les decía, las primeras generaciones eran CPU de propósitos generales. Como eran generales, al no ser específicas, no tenían un rendimiento aceptable. ¿Qué se hizo? Se trabajó y yo creo que comenté en la clase pasada lo que eran los ASIC.
los circuitos integrados específicos de la aplicación. Básicamente son circuitos integrados dedicados a una función específica, no la pueden usar para otra cosa, no son la CPU de una PC, digamos. ¿Está? Por ejemplo, ustedes podrían diseñar un circuito integrado cuyos registros sean del tamaño de una trama de Ethernet, por ejemplo. Con los campos en ese orden, piensen en un registro, por decir algo, o un registro donde entren las direcciones MAC, origen y destino, que entren completo en las direcciones ejecutivas. ¿Se entiende? O que tengan operaciones de propósito específico. Básicamente ustedes toman la lógica y la graban, por así decirlo, en un dispositivo, en un circuito integrado. Entonces lo que antes usaba 100 ciclos de reloj, ahora usa 1 o 2. Por eso, justamente por esa especificidad. Se rediseñaron los buses internos, esto se llama en la terminología el backplane del switch, o sea, el bus ese que es encargado de mover todos los paquetes entre los puertos y la CPU de ida y vuelta se llama backplane. Imagínense que ese bus tiene que tener una velocidad en varios órdenes de magnitud superior a la suma de todos los puertos. Que tiene un switch de puertos de 100 megabits, de 8 puertos de 100 megabits, el backplane ese debería tener por lo menos 2 o 3 veces esa capacidad. Se trabajó mucho en el rediseño de todo ese bus interno. Se definieron dispositivos específicos para lo que es par trenzado. A partir de un determinado momento, la gran mayoría del mercado se volcó a lo que son soluciones de par trenzado, como hoy todas las redes cableadas están en par trenzado, entonces surgió un dispositivo específico. El par trenzado tiene una característica importante, permite alta densidad de puertos y diseño modular. Ustedes podrían, ahí ya empezaron a aparecer switches que no eran solo, por ejemplo, de 8 puertos, sino un gabinete con placas a las cuales ustedes le van agregando puertos a medida que ustedes necesitan. Entonces arrancan con 8 puertos, necesitan otros 8 puertos más, colocan una tarjeta y de esa manera, y pueden inclusive conectar los mismos switches entre sí. Pueden combinar 2 switches de 48 bocas para tener uno de 96. Ese era el concepto modular de esta arquitectura. Esto permitía una alta densidad. Son todos factores que se van realimentando. Al tener este rediseño del bus podemos tener alta densidad de puertos. Al tener alta densidad de puertos y diseño modular, podemos tener una estación por puerto. Cuando tenemos una estación por puerto, no tenemos ya un segmento de LAN conectado a ese puerto, sino justamente una estación de destino asociada. Tenemos una PC por cada boca. En ese escenario estamos en una red completamente conmutada. Y esa red es full duplex. Acá ya desaparecen las colisiones. Yo en una red donde tengo 2 switches y switches conectados a un solo puerto, no hay forma de que haya colisiones. Toda la red es full duplex. ¿Se entiende? Bueno, se combinaba con memorias buffer de gran capacidad y velocidad. La base de datos de forwarding, de reenvío, la tabla esta que tiene todas las asociaciones de estaciones puerto, se implementa como una memoria direccionable por contenido. No sé si lo vieron eso alguna vez en la arquitectura. Básicamente son memorias que ustedes ponen un contenido y les devuelve el valor asociado a ese contenido, a esa dirección. Ustedes ponen una dirección en el bus y inmediatamente le devuelve el contenido que tiene esa dirección de memoria asociada. Concretamente, ustedes ponen una dirección MAC y le devuelve el puerto. Entonces, en un solo ciclo se hace la consulta. Una cuestión importante es que con todo esto se puede pensar en hacer la microsegmentación en un switch. Los switches llegan a tener tal capacidad de procesamiento que ustedes pueden analizar bit por bit. Supónganse que ustedes mandan una transmisión de la estación A la estación C, ¿sí? Cuando la estación A toma el canal, que encima está sola porque no hay otra estación más, empieza a serializar los bits y el switch tiene la capacidad de CPU, de memoria, de buffer, de backplane, de todo, de poder analizar bit por bit lo que está entrando en tiempo real, por así decirlo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Acuérdense que es el primer campo de la trama. Dirección de destino. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo termina de saber a dónde va direccionado? Cuando termina de leer el último bit.
cuando leyó el último bit, piense que pasan 3 bits más y ya sabe que tiene que ir para acá. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede hacer una microsegmentación que establecer en ese momento la conexión. Por eso se llama switch, porque es como un computador que ya leyó el número de destino y entonces inmediatamente hace la conexión y en realidad está en ese momento y puede empezar a transmitir. Esto baja la latencia muchísimo. Fíjense que lo que nosotros antes decíamos que era store and forward, en realidad acá no necesita almacenar todo, no necesita almacenar nada en realidad. De hecho, esta forma de conmutar se llama cut-through. Cut-through. Y de hecho ustedes pueden configurar los switch para que funcionen cut-through. Si usted lo pone así, lee los primeros 6 octetos de la trama y ya manda. ¿Cuál es el problema acá? Que no lee el CRC. Que no lee el CRC, que esta estación puede haber mandado una trama inválida y ya la mandó. Entonces, para evitar eso se puede configurar el switch en un modo que se llama fragment free. Que haga esto. ¿Qué les parece a ustedes? Que conmuta recién después de los primeros 64 bytes de la actualización. Les decía que este modo de funcionamiento, Fragment Free, me permite conmutar recién después de leer los 64 bytes, los primeros 64 bytes de la trama. Con lo cual es una solución intermedia. Con eso me aseguro que no estoy mandando ni un rant, ni esa trama fue afectada por una colisión, ¿no es cierto? Pero a su vez mantengo un retardo mucho menor que lo que es for and forward. ¿Sí? Profe, lo que yo no entiendo es... Sí. ¿Los switch son una evolución de los bridge? Sí. Son una evolución, obviamente, pero con todas estas combinaciones, digamos. Los bridge son... ¿En qué momento tipo, deja de ser una cosa y pasa a ser otra? Básicamente, te puedo contestar al revés. Lo único que queda de los bridge, de los switches es el parent tree. Todo el resto desapareció, básicamente fue subsumido por esa tecnología. O sea, el bridge fue un dispositivo, si se quiere, experimental. Como más una definición que se parece. Claro, en realidad hubo de productos comerciales, pero rápidamente por eso se empezó a ver esto. Acuérdense, esto se desarrolló a comienzos de a fines de los 80, se desarrolló todo el trabajo sobre los bridge. Los primeros dispositivos comerciales eran de digital. Agarró los 90, en los 90 hubo una revolución, obviamente que es de público conocimiento, la miniaturización, la parte cada vez cosas más rápidas, más baratas, permitió todo esto justamente. En este contexto, algunos pueden ver que los bridge desaparecieron, otros que evolucionaron en esto, digamos, ¿sí? Pero hoy los bridge no existen como dispositivos, ustedes no pueden ir a comprar un bridge, digamos, pero subsiste el concepto y la parte de panic trading, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, ¿qué más nos trae? Bueno, es lo que les comentaba. No solo son store and forward, sino también cut-through o fragment free. En cualquier caso, tenemos una altísima velocidad de procesamiento con todas estas cosas, con los ASIC, las memorias de alta velocidad y demás, que se miden millones de paquetes por segundo. Un switch puede procesar millones de paquetes por segundo. ¿Está? Conceptualmente no hay nada que haga el bridge que el switch, ¿no? No, porque son menos cosas. Profe, ¿y lo de las LAN virtual? Ahora venimos. Si me aguardan un segundito. Los bridge también son muy importantes porque son el ladrillo de construcción de las VLANs. Ustedes no podrían armar VLANs con redes virtuales sin los switches. Pero en un segundito estamos. Bueno, este es un esquema simplificado de cómo sería un switch. Básicamente un switch pueden verlo también como un bridge multipuerto, con mucho más puertos y mucha más capacidad de procesamiento, un bridge potenciado, digamos, con estas optimizaciones vía hardware que estuvimos diciendo. Fíjense, típicamente un switch que tiene un área de memoria compartida, donde concretamente están los buffers de entrada y salida, generalmente son colas asociadas a tarjetas de interfaz. Esta interfaz pueden ser los puertos en sí o pueden tener varios puertos asociados. Los switches que son escalables, son modulares,
tienen una CPU general y después CPU por cada grupo de puertos, que maneja ese grupo de puertos nada más. Y tiene acceso a todas esas mini CPU a la misma tabla de memoria, la forward integral. Esa está compartida por un bus de muy alta velocidad, por ejemplo. Son todas optimizaciones para mejorar el rendimiento. Cada tarjetita puede tener un área de paquete de memoria y una tabla de forwarding distribuida, ¿no? Con una CPU maestra que controla todo. Como les decía, una RAM normal agrega un determinado contenido en una posición de memoria. Con una CAM, lo que ustedes hacen es presentar una dirección y si no está, la agrega. Y si está, les devuelve el puerto de salida. En un ciclo nada más. ¿Está? Es una memoria direccionable por contenido. Entran los datos y sale el contenido asociado. Puede ser una cosa arbitraria, en este caso es el número de puertos. De nuevo, ¿qué permite esto? Permite acceder a esa información en un ciclo de red. O sea, la búsqueda de la tabla es trivial. Y para el siguiente bit que ustedes están inspeccionando ya tienen cuál es el puerto de salida. El punto esencial del switch es la switching fabric o crossbar. Básicamente lo que hace es internamente cruzar cada uno de los puertos de transmisión con todos los puertos de recepción del resto, con todos los pares de transmisión del resto de los puertos y viceversa. O sea, claro, una especie de cosa así, exactamente. Es un bus, básicamente es un bus de alta velocidad de rendimiento, obviamente el corazón del sistema. Esto es lo que está en el orden de los gigabits por segundo o de los terabits por segundo en algún switch muy grande, ¿no es cierto? Que es el corazón del sistema. Por acá fluye todo el tráfico de todos los segmentos del LAN y tiene que ser a la mayor velocidad. Profe, ¿eso de los RIC puede ser licenciado por software? Claro, bueno, esa es una diferencia fundamental. Todo el procesamiento, los bridges, bueno, yo no lo comenté, quizá quedó implícito. Los bridges procesaban por software. Esto es todo por hardware. No, ni hablar, por supuesto. Esto tiene una lógica de control, con cosas que configurar, pero digamos la parte del trabajo básico de movimiento de los paquetes, de las tramas, se hace por hardware. Ahora el hardware ese puede estar en mayor o menor medida en sentido por el firmware, que sea la diferencia de costo que hay entre los dispositivos económicos y los switches de producción. Exacto. Mirar, por ejemplo, en Cisco, eso vos tenés switch intermedio, switch de la serie 7500, por ejemplo, que pueden conmutar tráfico en una provincia, no vale exactamente el mismo costo por puerto que el de 8 bocas que puedo poner en tu casa. Exactamente. Acá está la diferencia de costo. Conceptualmente es el mismo trabajo, la asistencia de hardware es la que va dando rendimiento. Cuanto más bajes al hardware la función de computación, sobre todo el scheduling, es donde más va a subir el costo del dispositivo. Sí, un poco la idea que queremos también que se lleven de esta clase es cuáles son las diferencias entre los distintos dispositivos. Como dice el profesor, hay una diferencia de dinero, pero está vinculada a la complejidad del equipo, ¿no? a la sofisticación, a las funciones que tiene y a los recursos que están implicados. Una de las condiciones, por ejemplo, es esta. Fíjense, si ustedes tienen una simplificación, un switch de 4 puertos a 10 gigabits por segundo y la switching fabric es de 10 gigabits por segundo, ustedes tienen una arquitectura bloqueante. O sea, los 10 gigabits por puerto son virtuales, por así decirlo, porque no van a estar disponibles permanentemente. Ustedes necesitan al menos 40 gigabits por segundo, o en este caso, no sé, 60, con un flujo adicional, ¿sí? Para acomodar otros puertos, otros racks. Pero esta es una diferencia fundamental. La mayoría de los dispositivos de networking no tienen un backplane que supere la suma de todos sus puertos de movida. De hecho, esa especificación muchas veces ni está. Tienen que buscar ahí, revolver en la documentación del proveedor
para poder encontrar. En otros proveedores obviamente lo ponen en la entrada, switching fabric de tanto gigabytes por segundo. Lo que decía el profesor, los algoritmos de scheduling o de encolamiento, de planificación, muchas veces, además del ancho de banda, está la forma en la cual se administra esa switching fabric. Si ustedes tienen una sola cola por cada puerto, tienen arquitectura bloqueando. O sea, esto que va a este puerto de salida bloquea todo el tráfico que viene atrás dirigido a otros puertos. Es como ustedes tienen una carretera con un solo carril. ¿Sí? Si un switch está diseñado correctamente, tiene una cola para cada puerto de salida. Una casa se empieza a complicar la planificación de la cantidad de colas que tiene que haber por puerto. ¿Sí? Entonces, esto es una arquitectura no bloqueante. No importa que tan congestionadas estén las interfaces de salida, el resto del tráfico puede fluir tranquilamente. Hace independiente que obviamente vos tenés pizzería dedicada. Exacto. Todo estos son recursos, CPU, lógica también puesta allí, ¿no? Bueno, lo que les comentábamos, encolamiento con y sin bloqueo, ¿no es cierto? De nuevo, tenemos una interfase donde hay una cola para cada puerto de salida. ¿Sí? Tengo una cola para el puerto C y otra cola distinta para el puerto B. Disciplinas de encolamiento diferentes. Todo esto, piense usted, o sea, todo esto fue una evolución obviamente de muchos años, ¿cierto? Pero hoy en día, lo que uno puede esperar de un switch más o menos sofisticado es algunas de estas características. Wire speed switching, o sea, básicamente los dispositivos conmutan a la velocidad del cable. Cuando ustedes compran un switch económico, dicen, bueno, a ver, yo pongo los 8 puertos y puedo estimar una velocidad que está limitada por el backplane del switch en sí, por el dispositivo. Cuando ustedes compran un dispositivo a partir de una determinada línea, ya no, ustedes conectan a los 8 puertos a 100 megabits y tienen una performance de 800 megabits por segundo. ¿Sí? Tienen conmutación a la velocidad del cable. Full duplex, completa, no existe colisión. Si yo tengo una estación por puerto, desaparece la colisión como factor de pérdida de performance. Es una LAN completamente conmutada. Esto tiene implicancias en la seguridad también. Yo tengo una LAN completamente conmutada, no tengo más escucha promiscua. Si yo tengo una estación por puerto, en principio no se puede, digamos, hacerse del tráfico de las otras estaciones. Hay algunas formas, pero bueno. En principio yo mejoro la seguridad por ese lado. Otra cosa que me agrega un switch, control de flujo a nivel enlace. Un switch, yo puedo programarlo para que si un determinado enlace supera un umbral, yo puedo generar por ese puerto una señal que se llama back pressure, que básicamente es una señal de colisión, ¿no es cierto? Y automáticamente me baja toda la tasa de transmisión. Está hecho, yo lo puedo configurar y puedo tener esquemas de control de flujo por puerto del switch. A medida que vamos evolucionando, van a ver ustedes que hay una característica. Nosotros enseñamos aquí que, digamos, capa 2 y capa 3 son dos layers totalmente separados, diferentes, con funciones distintas, ¿no es cierto? Capa 2 conmuta, capa 3 en ruta. Pero van a ver ustedes que en los switches, que son switches multilayer, que pueden conmutar no solo por trama, sino por paquete o por segmento, ahí un poco se empieza a borrar esta frontera, no es tan definida. Van a ver que hay switches que empiezan a acomodar el tráfico al router y hay routers que se marcan a analizar los encapsulamientos de trama. Concretamente es otro de los componentes que hacen las VLANs, también lo vamos a mencionar en un ratito. Veamos, quédense con la idea por ahora que esa frontera no es tan firme, sino que es más porosa. Hay dispositivos que son híbridos. Los switches multilayer pueden tomar decisiones de conmutación a la velocidad del enlace, pero por ejemplo con información de capa 3. Y cuando ustedes vean, cuando veamos el rotamiento es por definición un proceso de software, un proceso lógico que se inspecciona paquete por paquete. En realidad los switches multilayer pueden
hacer conmutación por divisiones diferentes. Por ejemplo, ¿está? Pueden hacer, por eso de allí el nombre multilayer, pueden tomar decisiones de conmutación por cualquiera de los niveles. Se empieza ya a mezclar las cosas. Puede aparecer conceptos como conmutación asimétrica, lo vamos a explicar enseguida, las VLANs también, y escalabilidad. Estas tres cositas son las que van a terminar la clase de hoy. Para resumir esto, nosotros cuando tenemos una arquitectura basada en switch de alta performance, nos damos cuenta que el cuello de botella son los cables, no las cajas. Durante mucho tiempo en el networking estuvimos acostumbrados a que el cuello son los dispositivos, o sea, los enlaces a 100 megabits, a 1 gigabit, a 10 gigabits y se traba todo cuando llega al router, al switch. Aquí en realidad el cuello son los cables, no las cajas. Las cajas tienen capacidad de sobra. De hecho, lo dijimos hoy con Bridge. ¿Cómo? Que de hecho lo dijimos hoy con los Exactamente. Imagínate, ahora, esa es un poco la razón de la desaparición de los bridges, que digamos la caja ya dejó de ser con todas estas optimizaciones, dejó de ser el cuello de botella, ¿sí? Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno. Vamos a entrar a explicar un poquito en detalle esos tres últimos aspectos. Primero, conmutación asimétrica. De nuevo, otra posibilidad agregada que generan estos dispositivos es la siguiente. Normalmente hasta acá nosotros hemos analizado que una arquitectura de capa 2, con conmutación, con switch o con bridge, es una arquitectura plana, ¿no? O sea, tenemos los enlaces, hemos dibujado siempre estos dibujitos así, enlaces sin ninguna diferenciación. Pero si nosotros nos podemos a pensar, por dicho, los diseñadores se pusieron a pensar y dijeron, che, pero acá nosotros evidentemente va a haber segmentos que van a tener más tráfico que otros. ¿Cuáles son? Claramente este segmento y este segmento probablemente tengan mucho más tráfico que cualquiera de estos. De hecho van a tener tráfico agregado de todo eso. ¿Está? ¿Qué pasa si nosotros eso, o sea, acá estamos en un escenario de conmutación simétrica, ¿no? Todos los enlaces pesan lo mismo. ¿Qué pasa si nosotros agregamos, primero tomamos enlaces de ancho de banda diferenciado? Si estos son switches de 100 megabits, pongo un par de enlaces a 1 gigabit. O si son de 1 gigabit, pongo enlaces a 10 gigabit, por ejemplo. ¿Está? Ahí estoy generando una capacidad de conmutación diferenciada, asimétrica. O sea, acá tengo mucha más capacidad que el resto. Permite que el tráfico fluya más, en forma más fluida, digamos. ¿Sí? Además de eso, puedo agregar enlaces, ¿no es cierto? Duplicar. Supóngase que yo arranqué con enlaces de 100 y esto de 1 giga. ¿Sí? Después me voy y digo, che, no, veo que el enlace de 1 giga está colapsado. Agrego otro enlace. Y ahí tengo 2 gigas. ¿Sí? Y los puedo hacer funcionar como un único enlace. Con la característica de, por ejemplo, si esto, por cuestión de redundancia, se cae ese enlace, el enlace físico sigue funcionando. Está un poco degradado. ¿Sí? Esta tecnología en Cisco se llama Ether Channel. Los otros proveedores tienen otra nomenclatura, pero básicamente se trata de agrupar hasta 4, en Cisco hasta 4 enlaces juntos y hacerlo funcionar como uno solo. Entonces, si ustedes tienen, estos switches son a gigabit, pueden tener 4 gigabit full duplex, y si son enlaces de 10 tienen 40 gigabit full duplex, que ahí hay que ver qué placa soporta 40 gigabit full duplex. O sea, se dan cuenta que el cuello de botella lo trasladamos para otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? O sea, permite acomodar el tráfico de manera tal de darle más ancho de banda donde yo más necesito. Y esto es hay otra consecuencia importante. Esta arquitectura plana que nosotros habíamos visto, esta arquitectura plana que nosotros vimos antes, en realidad empieza a tener otro relieve. Ven ustedes que hay dos niveles bien diferenciados. Tenemos un nivel con el tráfico inicial y final de los usuarios, ¿no es cierto? Como un nivel abierto, por así decir, público, y después tenemos otra parte que yo la puedo tratar en forma diferente.
diferenciar tanto en la accesibilidad, no es lo mismo que se me meta un cambio acá que se me meta un cambio acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, para cuestiones de seguridad, para cuestiones de mantenimiento, por el valor, cuando yo hable de administración de redes, por la cantidad, y ni hablar de la parte de las características técnicas de esto. Fíjese que ya tengo una red en dos niveles. Un nivel que lo puedo llamar de acceso y un nivel de distribución. Con requerimientos totalmente distintos desde el punto de vista de calidad de servicio, desde el punto de vista de requisitos de seguridad, de costo de los equipos, de requisitos de configuración. Reemplazar esta CPU es trivial, más bien enchufo otra. Reemplazar este equipo ya no es tan fácil. ¿Sí? Desde el punto de vista de la disponibilidad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ya la arquitectura LAN, que yo estaba acostumbrado a plana, ya empieza a decantar en dos niveles. Partiendo de la base del ancho de banda, pero llegando a todas estas consideraciones que estoy haciendo. ¿Se entiende? Bueno, porque esto que yo les comento es clave para entender el siguiente aspecto tecnológico. ¿Sí? Las VLANs son una evolución natural de las LAN, son las LANs virtuales. ¿Está? También apoyar lo que es un switch, que esencialmente, si las tuviera que definir como algo, es una agrupación lógica de estaciones por grupo de trabajo independiente de su ubicación física. Concretamente, en un cableado físico estándar, ¿no es cierto?, normal, volvamos al ejemplo que dábamos hoy, supóngase que esto, digamos, el concepto de VLAN viene básicamente de lo que es una evolución de las redes de campus. Más de uno habrá visto una película donde vieron cómo son los campus de la universidad, básicamente vieron que son varios edificios separados, ¿no es cierto?, en departamentos de distintas carreras y algún ámbito geográfico. Bueno, eso tuvo mucha influencia en lo que es el desarrollo del diseño LAN. Esencialmente ustedes tienen, por ejemplo, distintas carreras, distintos sectores con un cableado físico uniforme. Entonces, como hoy decíamos, supóngase que ustedes son dos departamentos que comparten el edificio pero con funciones diferentes. Yo puedo hacer un cableado uniforme y después asigno las funciones de manera tal de darle a cada puesto una pertenencia a una red lógica independiente de la red física de la que pertenece. O sea, todos pertenecen a la misma red física, pero lógicamente están agrupados por función. De nuevo, usted puede ser la parte de producción y usted puede ser la parte de ventas. Y están subidos físicamente a la misma LAN, pero con una extensión de la función de filtrado que vimos recién. Ustedes no tienen forma física de conectarse con ellos. Está porque el tráfico está filtrado mediante un switch. En el switch yo configuro, de una manera manual o automática, la pertenencia a la VLAN por los puertos. Entonces yo digo, los puertos 1, 3, 4, 5 y 6 pertenecen a la VLAN roja. Y este que está acá pertenecen a la VLAN azul. Listo, a partir de ese momento el tráfico de la VLAN roja no puede ir a la VLAN azul. O sea, no hay forma física por esta función de filtrado. El switch impone una regla adicional donde dice, lo que entra por el puerto 1 puede ir al puerto 3, 4 o 5, nada más. No puede ir a otro lado. ¿Sí? Se va agrupando el tráfico en redes lógicas. ¿Qué es lo interesante? El compañero está allá, pasa de ventas a producción, o lo ascendieron, lo que fuera, o al revés, se votó mal, lo trae para acá. Lo único que hay que hacer es cambiar esta asignación de esta VLAN a otra. Un comando y nada más. O en algunos casos, esa asignación es automática. De hecho, hay formas de asignar las VLAN basadas en tu login. Uno se lo ve ahí en función. Hasta ese momento, el puerto no pertenece a ninguna VLAN. ¿Sí? Cuando ustedes ponen el login como parte de la configuración del switch, el switch participa con el protocolo de validación y le asigna el puerto a la VLAN a la que pertenece. Entonces, directamente está totalmente independizado de cualquier otra consideración. Como te comentaba. Lo interesante es que, ¿se acuerdan ustedes que los switches los dividían dominios de broadcast? De colisión. ¿Sí? Los switches los dividen dominios de colisión. Las colisiones no se pueden propagar. Sin embargo, seguía unido el dominio de broadcast. Cuando llegaba un broadcast, un bridge, se propagaba por todos los puertos. En un switch también. Ahora, en un switch con VLAN no.
el broadcast queda contenido en esa VLAN. Entonces, si yo volviera a mi grafiquito a medida que aumenta el tráfico de red, aumenta la cantidad de colisiones. Después, cuando yo empiezo a usar switches, la cantidad de colisiones baja, desaparece, pero sigue apareciendo y empieza a tener más relevancia los broadcasts. Los broadcasts son los que ahora me empiezan a robar ancho de banda. Hasta que yo uso VLAN. Cuando uso VLANs, ya confino el broadcast dentro de esa VLAN. ¿Sí? Bien. El tráfico de nivel 2 queda confinado a una sola VLAN. Acá la pregunta la me hizo, bueno, ¿cómo hago yo si quiero comunicar producción con ventas? Bueno, a nivel 2 no lo puedo hacer, tengo que ir a nivel 3. Y en nivel 3 es donde se da esta frontera porosa que os decíamos. ¿Por qué? Porque los switches con VLAN ya le preparan el tráfico al router. ¿Por qué? Porque normalmente la VLAN, para ver una de las formas de diseño de VLAN, si a alguien le interesa el tema, es mapear las VLAN a sus redes. Entonces, normalmente las VLAN pertenecen, toda la VLAN pertenece a la misma subred IP. Ya hablando de nivel capa 3. Entonces esta VLAN pertenece a la subred punto 1 y aquella a la punto 2. Ya le acomodaron el tráfico al router. Y el router en realidad recibe paquetes, pero como recibe los paquetes que están etiquetados con VLAN, no tiene que subir el procesamiento a capa 3, sino que hace lo que se llama VLAN tagging. Consulta si ustedes por ejemplo mandan un ping de allá a acá y está permitida esa comunicación, el router lo único que hace es cambiar las tags, o sea, cambiar las etiquetas de qué VLAN corresponde, entonces la pasa de la luz roja a la azul. Y listo, a partir de la mete en la VLAN azul y va hasta su destino. Pero no tiene que hacer ruteo con eso, lo hace a nivel computación. Independiente del dispositivo. Ustedes pueden tener un switch Cisco y un router, no sé, Lucent o Huawei o lo que sea. Si soporta VLAN, van a trabajar así. Independiente del protocolo, del switch. Con el mismo protocolo, el switch y el router trabajando mancomunadamente. Entonces, se ve como, digamos, los switches como que invaden un poco la capa 3 y los routers se bajan un poquito la capa 2, analizando este tráfico entre VLAN. Pero no es el mismo hardware. ¿Cuál? Claro, porque si hacemos una distinción entre switch y router, estamos hablando de dos dispositivos. Sí. ¿Qué acaso aquellos que trabajan con VLAN no es un solo dispositivo que tiene la funcionalidad? Bueno, podés tener las dos cosas. Un switch multilayer seguramente es un switch que también funciona como router, como decía el profesor. Hay switches que son multilayer que llevan esto al extremo, o sea, ya corren. Además, lo que pasa es que cuando ustedes ya lo llevan al extremo, las cosas ya parecen unos bichos inclasificables. Vos tenés un switch multilayer que corre protocolos de red, protocolos como MPLS o SPF. Entonces, bueno, ahí ya de por sí la frontera está dibujada. Pero digamos, para mantener un poco más concreto el caso, normalmente los switches implementan las VLANs y los routers hacen el desetiquetado del VLAN tagging, del VLAN switching sería. El VLAN tag switching. O sea, cambia las etiquetas. Esa función se la vamos a dejar a los routers y vamos a dejar a los switches con las VLANs. En la realidad, por encontrar. Los aparatos son separados. Claro. Ese escenario. Claro, o sea, yo de ese switch conecto a un router que ese router es el que me hace. Efectivamente. Ahora vamos a hablar un poquito más claro en un gráfico. Sí, pero, o sea, y además, digamos, parece que nosotros queremos que ustedes se den el concepto. Después en la implementación puede haber una variedad de cosas, pero conceptualmente para nosotros el switch es un dispositivo de capa 2, el router es un dispositivo de capa 3. No queremos dejar de decir esta salvedad de que en la realidad y en particular en el diseño LAN hay una frontera muy porosa, digamos. Pero para nosotros el switch, ya le digo, es el que arma las VLANs y el router es el que hace el tag switch, cambia las etiquetas. De hecho, hay muchos switches de altísimo rendimiento que necesitan los routers aparte. Bueno, todo este esquema sigue siendo transparente al usuario. En el escenario anterior ya podemos, si nosotros agregamos VLAN, podemos empezar a ver dos tráficos de usuarios. El tráfico no etiquetado
y el tráfico etiquetado. El tráfico etiquetado también se llama tráfico de base. ¿Sí? ¿Etiquetado con qué? Con la vila que pertenece. Mejor ¿Cómo? No, seguimos estando en la layer 2. Fíjate. A este gráfico que voy a llegar. Ustedes tienen dos niveles. Esto, fíjense, miren la similitud de este gráfico con la filmina anterior. En la filmina anterior hablábamos de channel, escalabilidad y conmutación asimétrica. Y ahí hablábamos del ejemplo de los dos niveles. Pero los dos niveles también, si yo uso VLAN, se potencia este concepto. ¿Por qué? Porque yo tengo una frontera bien diferenciada. El tráfico sin etiquetar, el tráfico los usuarios finales y el tráfico etiquetado. El tráfico etiquetado, el etiquetado se lo produce en el switch. El switch, cuando entra una trama, le pone una etiqueta a qué VLAN pertenece, en función de al puerto está asignado o al contenido del paquete, a lo que fuera. De cualquier manera, el switch lo etiqueta. O si no tiene ningún criterio para eso, le asigna una VLAN por defecto. ¿Sí? A partir de ahí, a donde vaya esa trama, va por un canal que es de tráfico etiquetado, hasta su destino final. En su destino final se remueve la etiqueta y llega a tráfico. ¿Cuál es la salvedad? Como decíamos, una comunicación de la VLAN roja permitida a la VLAN verde. Esa va a venir para acá, ¿cierto? Porque va a estar destinado a este dispositivo. Él va a hacer el cambio de etiqueta nada más. Le saca la roja, le pone la verde, lo pone otra vez en la VLAN y llega a esto. El root le hace eso. Esa es la función que le dejamos al root. ¿Sí? Esa es la función que le dejamos al root. ¿Está? Pero se ve claramente como ya hay dos niveles. Uno es el tráfico inicial y final y el otro que va etiquetado. ¿Por qué etiquetamos y por qué usamos VLAN? Para reducir los dominios de broadcast y para, digamos, acomodar, por así decirlo, el procesamiento de capa 2 para lo que es capa 3. Para crear las VLAN, sí o sí tenemos que crear sus redes. No es mandatorio. De hecho, pueden usar VLANs sin nada. O sea, pueden usar VLANs sin usar ruteo. Porque las VLANs son redes LAN separadas. También pueden usar, por ejemplo, un esquema más sencillo serían 3 interfaces distintas del router. ¿Sí? Una con una pata en cada VLAN, por ejemplo. En este caso que hay 3. Yo podría tener 3 interfaces físicas, una en cada VLAN. ¿Se ve? Y con eso también no necesito, ahí no necesitaría subred. Y el camino inverso también, digamos, puedo hacer subred sin tener VLAN. No, por supuesto, subred sin VLAN sí. Y se puede hacer VLAN sin subred, sí, tranquilamente. Lo que pasa es que normalmente el diseño correcto es usar VLANs y subred. Cuando usas VLANs y querés comunicación entre las VLANs, normalmente terminás cayendo en subred. Subred física, digamos, porque las VLANs serían subredes lógicas. No, él habla de subred IP, me parece, ¿no? Sí, IP. Con máscara de subred y demás. Sí. Si vos usaras podés usar VLAN, no es un requisito usar VLAN con subred. En la gran mayoría de las veces el mapeo se hace así, de VLAN a subred. Si no se unen, sí, de alguna manera tiene que haber un punto de conexión. O puede no ser un router, puede ser un servidor. Puede tener también acá un servidor con 3 tarjetas de red, uno en cada VLAN, por ejemplo. Lo que pasa es que esto se te soluciona mucho más, es muy sencillo manejarlo con subinterfaces y sus redes. Es trivial prácticamente. ¿Se entiende? Bueno, lo único que nosotros necesitamos es un estándar para el etiquetado de las tramas, o sea, VLAN type. O sea, porque la vieron que en el campo de la trama Ethernet común no tenemos un campo para etiquetar, sino no te podemos agregar nada más. Entonces,
se definió hay varios estándares propietarios, pero hoy todos los dispositivos soportan 802.1Q o 2.1Q, que es el encapsulamiento casi por defecto de las pilas. Las tramas se etiquetan a la salida. Los números de VLAN son asignados por el administrador, o asignados dinámicamente, o asignados por defecto. Si yo no le pongo nada, normalmente los pone en una VLAN que yo defino. Además, los software de los switches, los routers y algunos hosts también pueden participar del etiquetado. Típicamente los servidores, por ejemplo. Los servidores ustedes pueden, no sé si alguna averiguó, tarjetas de red, vienen tarjetas de red con función de VLAN, con etiquetado, que soportan, que interpretan el etiquetado. Esto es lo que les comentaba, se forma una frontera porosa, digamos, del DW3. Los etiquetados VLAN nunca salen de nivel 2, o sea, las etiquetas VLAN mueren cuando salen al área de ese etiquetado, ¿sí? No hay forma de que salgan del backbone, digamos. Las tramas en este esquema que nosotros damos, ojo que todo esto es una disciplina que diseño LAN, que hay libros escritos, nosotros les mostramos un pantallazo más. En este esquema donde nosotros comentamos, las tramas solamente salen de la VLAN a través de un router. Entonces, comunicaciones por VLAN, ahí sí pasa. A través de un router que es el que dice este pasa, este no pasa. ¿Sí? Pero todo el resto del tráfico no. Entonces el router se ve confrontado solo con el tráfico entre VLANs. Y ahí es donde ustedes ponen política de seguridad, política de acceso, todo el resto del tráfico que está dentro de la VLAN, no hay problema. Fíjense que ustedes, por ejemplo, ¿cuál sería lo típico? El área, ya no me acuerdo si la producción va a tener su servidor de producción, donde el tráfico de producción va a quedar ahí. Ventas va a tener su servidor, ¿no es cierto?, de sus documentos, de los programas que quiera usar, lo que fuera. La única comunicación va a ser cuando alguien de ventas necesite algo de producción, y ahí yo lo voy a poder regular ese tráfico. Para quién quiera acceder al servidor de ventas, para qué, usar qué aplicación, qué estación es la que quiera hacerlo. ¿Sí? Y piensen ustedes que a su vez toda esa asignación del puerto a la VLAN se puede dar también con el login. Entonces, la VLAN no está asignada, entonces usted entra, vos te sentás acá, pones tu clave y te asigna tu VLAN en función de tu perfil de usuario. ¿Está? Bien, el formato del etiquetado VLAN es muy sencillo, esto es una trama común. Fíjense que se usa la misma dirección de destino, dirección de origen. Se usa un valor 8100 en hexadecimal, que en el campo tipo va un encapsulamiento de vilas, y se inserta, eso sí, este campo que tiene dos octetos, ¿no es cierto?, con el etiquetado de la vila, que básicamente lo que tiene es el identificador de la vila, que son 12 bits, un identificador de formato canónico, no sirve nada, y un campo de prioridad que está para futura. Esto no tiene mucha importancia, lo importante es el identificador de vila, que es un ID de 12 bits, es un número, de 1 a 1024. Ustedes pueden tener 1024 bits. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Qué pasa? Como consecuencia de eso, fíjense que agregamos 4 octetos. ¿Sí? O sea, la trama máxima va de 1518, si alguien se acuerda, era 1518, ¿por qué? Porque era 1500 más 18 acá, 6, 6, 12, 14, 4, 18. La trama mínima era 1518, máxima. Ahora pasa a 1522. Pero bueno, como normalmente esto es tráfico backbone, no hay mucho problema, no hay aplicaciones finales que sean perjudicadas por esto. ¿Se entiende lo que digo? Es raro, no hay aplicaciones que trabajen con esto. Normalmente son los servidores, los routers y demás. Acá tengo un ejemplito que lo dejo para que lo vean en su casa, las direcciones MAC, qué VLAN están asociadas y a qué número de puerto y cómo funciona cada uno de los switches con VLAN. Acá está un ejemplo de la tabla de configuración de cada uno de los switches. ¿No? Bien, ¿qué me permiten las VLANs?
cuando yo a su vez puedo tomar otra vez este concepto de las vilas y llevarlo a lo que es diseño multilayer. En diseño multilayer yo puedo tener, hay varias filosofías, acá estamos presentando una de 3 niveles, de 3 layers, con acceso a los usuarios, distribución y core. En el core están normalmente las granjas de servidores y cada uno de estos niveles con funciones definidas. Acceso, tengo todas las políticas de acceso, acá es donde valido el acceso al usuario, pongo las políticas de ingreso, sé que es la parte más afectada a la seguridad, por así decirlo. Distribución se encarga de mover rápidamente la información entre acceso y core, y en core tengo los servidores centrales, ¿no? Fíjense que estos que están acá son, como decía el profesor, los switches multilayer, que son un híbrido entre conmutación y enrutamiento, ¿tá? Y bueno, este es un ejemplo de lo que es diseño multilayer. O sea, yo puedo empezar a pensar en esto cuando tengo las VLANs y todos los componentes anteriores, switch y demás. ¿Está? Capa 3 recién en el core. Esto está todo mezclado. Acá hay capa 2 barra 3 hay por todos lados, ¿no? Porque vos podrías, en algunos escenarios podés usar, básicamente la pregunta tuya, por ejemplo, se basa sobre cómo uso redundancia, por ejemplo. O con qué uso redundancia, porque vos podés usar redundancia a nivel capa 2 o a nivel capa 3. En algunos casos te conviene usar redundancia a nivel capa 3, a veces a nivel capa 2. ¿Sí? Entonces, en función de eso también te va definiendo. ¿Sí? Pero acá está un poco mezclado. Acá está, es un híbrido, básicamente. Esa es un poco la idea que queremos que se llegue, que esta división entre capa 2 y 3 no es tan fina. Exacto. Para terminar, las VLANs son, la importancia es que son la base sobre la cual construir un diseño de LAN, ¿no? Dividí los dominios de colisión y de broadcast. Acá ya no tenemos colisiones, bueno, obviamente multiplica las performance. Tenemos mayor redundancia. Cisco acá propone un esquema que se llama Hot Standby Routing Processor, que es una mezcla entre, acá no necesitas usar el pan tree ni usar el ruteo por redundancia por ruteo, sino usar este protocolo, por ejemplo, seguridad. Esto permite una mayor escalabilidad. Fíjense que esto ustedes pueden pensar que son como building blocks. Ustedes pueden armar una red con bloques de esto. Si necesito agregar más, al emplear una empresa necesitamos poner más acceso, bueno, poner 3 o 4 bloquecitos más de esto, capaz poner otro más acá. ¿Se entiende? O sea, es una forma de diseño completamente modular, ¿sí? Integración natural con capa 3, o sea, acá capa 2 y 3 están trabajando juntas, acá un poco lo que decíamos en sus redes, por ejemplo. Obviamente, como todo acá, viene a un precio, ¿no? Uno de los temas es redundancia. ¿Qué hago con redundancia? Manejo con spanning tree, manejo con ruteo, manejo con HSRP. ¿Cómo configuro? No es un tema menor cuando tengo tantos enlaces, ¿sí? Tengo mayor carga de diseño y administración, ni hablar. Mayor cantidad de elementos que pueden fallar, mayor cantidad de dispositivos, mayor cantidad de cosas a documentar, a backupear, a actualizar. Y necesitamos agregar routers, el router ya tiene su propia complejidad. Y bueno, requiere profesionales aptos. Esto puede ser una ventaja o una desventaja, puede ser de como lo quieran. Bueno, para los que quieran profundizar con este tema les recomendamos que está incorporado en la bibliografía que ustedes tienen, estas 4 o 5 presentaciones de Cisco, al que le interese el tema. Es un punto de entrada, son documentos un poco viejos, pero contienen la base, eso es interesante. El que quiera ver cosas actualizadas, tienen toda la biblioteca de los proveedores para adoptarlo. Esto es un buen punto de partida, además de la bibliografía que le hemos asignado.